Vayan entrando, vayan entrando. Bueno, ya están entrando sus compañeros paulatinamente. ¿Qué me dijo el código Hammurabi? ¿Cuál de los dos muchachos era? ¿Qué nombre es, por favor? Ya entrado. Para que vaya anotando su evaluación diaria. Bueno, ya está. Entonces hablábamos del código Hammurabi. Este código nos decía y regía tal vez miedo, ¿no? Entre las personas, pero era una forma de administrar de buena manera para que exista también la responsabilidad de las personas para que cumplan de buena manera su trabajo, ¿no? Por otro lado, existían también las grandes civilizaciones, las cuales estaban antes de Cristo y también después de Cristo, ¿no? Y una de ellas era la antigüedad grecolatina. Grecia ha fundamentado, se puede decir, las raíces bien direccionadas sobre lo que es la administración. Estos, por ejemplo, han tenido más que todo una estrategia, se puede decir, bien marcada hacia las ciencias, como la filosofía, medicina, historia, matemáticas, astronomía, etcétera, ¿no? Para ir desenvolviéndose. Pero ¿cómo habrá sido esto? De alguna manera, ellos han visto una buena administración para que puedan cumplir con todas estas, se puede decir, con estas ambiciones que ellos tenían de conquistar el mundo, de ser tal vez los impulsores de la humanidad, de que les tenga miedo, posiblemente de que ellos, gracias a esa cultura que tenían, podían tal vez direccionarse en un camino más avanzado, ¿no? Para ellos mismos. Dentro de esto, se ha visto en esta época de que también ha existido lo que es la matanza, el miedo, la hostilidad, ¿no? Pero para ello, qué es lo que tenía que haber de parte del lado humano? Aparece pues el cristianismo y de alguna manera el cristianismo también tiene los fundamentos de administración, en los cuales la administración empieza a ser de una manera más suave, ¿no? Donde uno ya podía reclamar por sus derechos. Pero después de esta época viene una época muy bonita y muy importante que su compañero hace rato dijo, se adelantó un poco Brian, era lo que era la Edad Media. ¿Por qué se caracteriza la Edad Media? Por los reyes, ¿Ya? los condes, príncipes y la gente humilde, la del pueblo. Exacto. Por las clases sociales. Clases sociales. Lidia Quiroga era, ¿no? La que ha respondido. Sí, Licen. Ya, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, no encuentro su nombre, no quiere salir. Aquí está. En la segunda lista, o bueno, en la segunda. Ah, ahora ya debe estar. ¿Quién dijo el código Hammurabi? ¿Cuál de sus compañeras era? ¿O compañeros? Yo Licen, Jenny. ¿Jenny, apellido? Flores, Licen. Ya. Para irle anotando para su puntaje. Flores, Jenny, Roxana, ¿no? Ya. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, son épocas importantes que han marcado los primeros inicios de la administración.
Posteriormente a ello hemos visto la revolución industrial. La revolución industrial ha generado ciencia, ha generado más responsabilidad en la humanidad, pero también de alguna manera ha habido, sigue todavía la explotación humana. Ha habido esa descentralización de la fabricación o de las artesanías para que se conviertan en personas que trabajen, ¿no? Para ir desarrollando e impulsando el lado tecnológico. De igual manera, en estas épocas, en esta época de la revolución industrial, se marca a finales de esta revolución industrial lo que es la administración. Ya ahí prácticamente se maneja lo que es las primeras escuelas, las primeras universidades como ciencia a la administración. Entonces, ya ahí pero prácticamente hay un equilibrio social, hay un equilibrio económico en donde se pretende buscar como ciencia a una administración que estaba oculta. Pero con el desarrollo de la modernidad, ¿no? Y cuando ya aparecen los distintos aparatos electrónicos, la administración se fundamenta prácticamente ya en como una ciencia bien tácita dentro de las universidades. Se empiezan a crear universidades en donde la administración regía a los países, a los estados. ¿En qué? En el desarrollo de un estado, de un país, para generar más economía, ¿ya? Hasta ahí hemos visto el día de ayer. Lo que nos falta ahora son las definiciones de la administración. Si bien ha existido universidades y escuelas en donde se ha enseñado la administración, existen distintas definiciones. Algunas que tienen carácter más empresarial, otras que tienen carácter de ciencia, otros que tienen carácter demasiado convencionales y otras que actúan de manera humana y empresarial. Primero, si bien analizamos, por ejemplo, la definición de la administración de Henry Sigmund, él nos dice que la administración es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de la planeación, dirección y control a fin de lograr los objetivos establecidos. Este señor que nos dice que él necesita coordinar todos los recursos, pero para lograr simplemente los fines establecidos, ¿qué quiere decir? A toda fuerza o a toda manera, él se basa en los objetivos de una empresa. Pero ¿cómo va a realizar esto? Y con un aspecto bien seco, ¿no? Que dice que hay que planificar, direccionar y controlar, pero solamente hay que ver los objetivos establecidos de la empresa. No es de un aspecto muy humano, ¿ya? En cambio, José Fernández Arenas nos dice que la administración ya es una ciencia que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo coordinado. Este autor se traza más que todo los objetivos de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que para él el esfuerzo común de las personas tiene que beneficiar a la institución. Por otro lado, George Terry nos dice que consiste en lograr objetivos predeterminados mediante el esfuerzo de gente. A este señor no le importa mucho el modo de desarrollo de lo que van a producir. Lo que le interesa es que la gente de alguna manera tiene que trabajar. No, aquí no hay tanto el aspecto, se puede decir, conciencial y humano. En cambio, el que se considera como padre mismo de la administración y el que es más preponderante es Henry Fayol. Él nos dice que la administración es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. ¿Cómo lo va a hacer eso? A través de la planeación. ¿Cómo lo va a hacer? Visualizando el futuro. Por ejemplo, ustedes como estudiantes seguramente han planificado antes de venir al instituto, ¿no es cierto? Han debido de ver de qué tiempo tienen, si es que tienen recursos económicos, si es que cuentan con recursos tecnológicos hoy en día que
lamentablemente son necesarios para pasar las clases, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no han hecho? Sí, Licen, por mi parte sí yo he realizado eso. Ya, han debido de ver también si es que el trabajo les va a influenciar tal vez en sus clases, uno. Dos, o algunos han debido de decir, pero es vía virtual, voy a poder, no me va a decir nada mi jefe, ¿no? Otros tal vez han dicho, no, no voy a poder, ¿no? Y por eso no se han inscrito. O sea, han empezado a planificar de alguna manera, a cambiar tal vez un estilo de vida que ustedes tenían ya acostumbrado todos los días de trabajo y trabajo, ¿no? Y ahora han dicho, voy a manejar el cerebrito para hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, esa es la administración de la planificación, ¿no? Primero planificamos para que nosotros nos visualicemos al futuro. Al ustedes estudiar, están visualizando su futuro como futuros profesionales. Por otro lado, van a trazarse un programa de acción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes como estudiantes ya han puesto en orden sus horarios, por ejemplo. ¿A qué hora voy a ir a mi trabajo? Si me voy a levantar más temprano, si esta horita lo voy a utilizar en hacer mis tareas, está en pasar clases, por favor que nadie me moleste, llegaré pronto a casa o directamente tengo que llegar temprano a mi instituto, una serie de planificaciones que ustedes han previsto, ¿no? Por otro lado, el organizarnos, dice Payol, es tan importante organizar. El organizar es construir tanto un organismo material como social de la empresa. Por ejemplo, si nosotros organizamos, delegamos a alguien que nos ayude. En la casa, por ejemplo, si sé que yo voy a estudiar hasta tardecito, mínimamente le diré a mi esposo, a mi mamá o a alguien que me sirva ya la cenita más tempranito, ¿no? De lo provisto. O que directamente yo en el camino vaya comiendo alguito para que no me desmaye al pasar las clases, ¿no? Por otro lado, la coordinación. La coordinación, ¿qué quiere decir? El poner las cosas en clave, que alguien me entienda. En la familia, por ejemplo, los coordinados seguramente han dicho, voy a estudiar, por favor, ayúdenme, por ahí me pueden prestar su aparatito, mi hermana, mi hermano, y la computadora para que yo pueda pasar clases. Tú pasas esta hora, yo paso esta hora, te lo voy a limpiar tu cuarto. De alguna manera ha habido esa coordinación, ¿no? Igualmente, en las empresas tiene que haber esa coordinación, delegar, armonizar los actos de los esfuerzos colectivos que vayamos a tener dentro de cualquier institución. Y por otro lado está el control. El control, ¿qué es eso? Ver, verificar cómo me he desenvuelto yo, cómo he desenvuelto mis actividades nuevas, las cuales me he estresado, ¿no? Entonces, estos estos cuatro autores nos dicen eso. Algunos, como les decía, se van más a la tarea empresarial, pero este último, Henry Fayol, se va más al aspecto humano también, ¿no? Por otro lado, existen las relaciones con la administración con otras materias. ¿Quiénes se relacionarán con las otras materias? Nos dice que la administración, al ser interdisciplinaria, se fundamenta y se relaciona con diversas ciencias y técnicas, como es lógico de todas las disciplinas, perdón, necesitan unas de otras para desarrollar. La administración necesita de las siguientes materias, por ejemplo, la primera, la sociología, la segunda, la psicología, la tercera, el derecho, la economía, la antropología, las ciencias exactas, las disciplinas técnicas. Dentro de las ciencias exactas estarían las matemáticas. Dentro de las disciplinas técnicas estarían la ingeniería industrial, la contabilidad, la ergonomía y la cibernética. Ahora, ustedes, si bien la administración se relaciona, y habíamos visto siempre en un principio de que dijimos que todas las carreras, todas las profesiones se relacionan y tienen un poquito de conocimiento de administración. ¿Por qué creen ustedes que se relacionan? Hemos dicho, creo que ya hemos hablado algo de esto, con la sociología. A ver, ¿alguien que me pueda decir? ¿Por qué se relacionará con la sociología la administración? ¿Alguien que me puede decir?
Con la sociología. A ver, les voy a poner y ustedes me van a decir quiénes quieren responder. Lo primero, con la sociología. ¿Por qué se relaciona con la sociología? Con la psicología. ¿Qué con la psicología? Con el derecho. Dicen, Dígame, a ver. con la sociología, dicen, porque la administración también debe tomar en cuenta lo que es el factor humano. Dentro de una empresa trabajan bastante lo que son el talento humano. También en la sociedad, por ejemplo, en las familias existe lo que es la planificación, o sea, una administración empírica, por decirlo así. Entonces también se relaciona con eso la sociología con la administración, licenciada. Bien, está bien. Y con la psicología, a ver quién quiere responder. A ver, ¿quién quiere responder con la psicología? Ahí, bien. ¿Por qué se relaciona la administración con la psicología? ¿Por qué se relaciona? Lice, no sé si estará bien mi pensamiento. Lice, puede ser porque tienes que razonar y pensar y ponerte en la situación de los demás también, ¿sí? Puede ser, pero algo más. A ver, Ronald Christian, está levantando la manito. Diga usted. Porque tenemos que tratar de comprender a los seres, licenciada, a las personas, el comportamiento de las personas, hay que estudiar eso, ¿no? Y son una ciencia que están unidas entre las dos. Sí, tienes mucha razón. La administración es para las personas. ¿Para quienes trabajamos? Para las personas. Y cada persona tiene su propia mentalidad, su propio pensamiento, su propia alma, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cómo vamos a trabajar para esas personas, qué quieren, qué solicitan, qué desean las personas. Entonces, por eso es de que tenemos que trabajar con la psicología, porque no todos pensamos igual, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su diferencia, cada quien piensa de distinta manera, ¿no? Ahora, si la administración trabaja con la sociología, psicología, ¿por qué con el derecho? ¿Por qué con la economía y la antropología? ¿Alguien quiere responder? Por las leyes, licenciada. Con el derecho por las leyes, ¿no? Entonces, las leyes. Yo dicen con el derecho. ¿Quién? ¿Quién se va a Yo le he responder? dicho, lice. Lisbeth, siga. Lisbeth, vamos. Sí, dicen, yo creo que el derecho está para brindar al administrador un poder para tomar decisiones correctas o incorrectas bajo para mandar bien en la empresa, dicen. Está bien, está bien. Necesitamos de normativa, necesitamos de leyes, ¿no? El derecho es parte fundamental de la sobrevivencia entre seres humanos, de esa coordinación que existe entre seres humanos. No todos podemos hacer lo que queremos, para algo se han implementado leyes normativas, ¿no? Y el derecho rige eso con la administración. ¿Se imaginan, por ejemplo, hoy día hablaba con el otro curso, en el juzgado tienen que saber de administración, cómo van a administrar, por ejemplo, cuando uno simplemente va a pedir, por ejemplo, las mamás que están separadas, piden las pensiones de los hijitos y a veces dicen, ¿cuánto gana tu marido? 2.000. Ah, entonces que me dé 1.000, dicen los niños, ¿no? Y ahí el juez tiene que pensar, tiene que decir, a ver, si el señor gana 2.000, ¿cuánto le va a tocar a este niño? ¿Cuánto tendría que dar? Entonces él se pone a pensar en el futuro del niño, en la planificación, a organizar tal vez la vida del niño para que él después dé su veredicto y luego haga un control minucioso de ese monto de dinero que se le está dando al niño, ¿no? Muchas veces
les dan poco. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo posiblemente no ha habido una buena administración de parte del juez, ¿no? Ha habido tal vez distintas técnicas de evadir tal vez las normativas, pero es necesario que ellos también conozcan de la administración. Bueno, ahora, por ejemplo, si bien la administración se, se relaciona con el derecho, también con la economía. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia que está encargada de la producción, de repartición y de consumo de riquezas. Cuando uno trabaja más que todo en el sistema público, necesita visualizar, necesita ver, necesita equilibrar lo que son los productos, ¿no? La repartición, todo eso de la riqueza. Por otro lado, también con la antropología. Nosotros, como hemos dicho, hemos visto ayer algo de antropología, hemos estudiado las antiguas culturas, hemos estudiado lo que era la era de piedra, todo eso, en donde nos dice, ¿no? Cómo el hombre ha actuado frente a la administración, como ya sabía el hombre administrar. Ahora, con las ciencias exactas, con la matemática, muchas veces nos preguntamos, ay, no, en todo entra matemáticas. Y de verdad que entra en todo matemáticas, hasta en peinados, en cortes, igual nos hacen pasar matemáticas. ¿Por qué? Porque dicen que la matemáticas es una ciencia que nos va a ayudar a escoger, a determinar y a deducir. Muchas veces, a veces necesitamos de figuras geométricas, de números, para establecer tal vez esas aristas que son de déficit o de mucha sobrecarga o números de multiplicación. Necesitamos de las matemáticas con la administración. Por el otro lado, las disciplinas técnicas, por ejemplo, de alguna manera, la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque es una ciencia que nos va a ayudar a perfeccionar las técnicas industriales. Por ejemplo, dentro de esto estuviera, es una ciencia, dicen que, como les digo, es una carrera, por eso es una ciencia, en donde la ingeniería industrial tiene pues administración, tiene contabilidad, tiene auditoría, tiene economía, tiene un montón de ciencias que se van a aglutinar. ¿Para qué? Para realizar una buena producción y venta de un producto, de cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, se relaciona, está muy amiguito con la ingeniería industrial. Por otro lado, también se relaciona con la contabilidad, o sea, con usted, con lo que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque la administración necesita saber cómo se llevan las cuentas. Por otro lado, también con la ergonomía. ¿Alguien sabe qué es la ergonomía? ¿Alguien ha escuchado de ergonomía? La ergonomía también es conocida como la ingeniería humana. Es el diseño de instrumentos y equipos e instalaciones que conforme a las características humanas incluyen los aspectos psicológicos. Por ejemplo, la administración necesita dotar de buenos elementos de comodidad, perdón, a las personas para que desenvuelvan de buena manera su trabajo. ¿Ya? A eso se refiere la ergonomía. Por otro lado, la cibernética. La cibernética, por ejemplo, hoy en día es tan importante la cibernética, porque si en la cibernética estuviéramos nosotros retrasados hace 40, 50 años atrás, no estaríamos, ¿no? Entonces, la ciencia hoy en día ha avanzado tanto que la administración depende mucho de la cibernética para comunicarse, para llevar cuentas, para llevar ajustes, para estructurar una empresa, para coordinar una empresa y así, ¿no? Por otro lado, dentro de la administración existe pues una palabra muy fundamental y también en todas las profesiones, que es la ética. ¿Qué es la ética para ustedes? A ver, ¿quién me puede responder? Ya no que ya no sean los niños, otros tienen que participar. A ver, ¿quién puede decirme qué es ética?
Lice, ¿es la personalidad de uno mismo? Dice, Sí, está también marcado. Marta, dígame. la ética, como dijo mi compañero, es la personalidad de uno mismo, pero la ética tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando tenemos una presentación de algún trabajo, tenemos que ver la ética de nuestro trabajo, ¿no? La ética llegaría a ser la presentación de cualquier trabajo o de uno mismo. La ética, como sus compañeros dicen, se puede definir pues como un punto de vista de cuestiones morales, ¿ya? Que busca un individuo sobre todas las respuestas, por ejemplo, una orientación práctica respecto a los problemas concretos de la sociedad, y por eso incluye las cuestiones que se manifiestan en la vida política, económica y social. En el diccionario conocemos a la ética como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La ética estudia la conducta humana, sus normas, derechos, deberes y respecto a la sociedad en que se desarrolla. Muchas veces se señala en qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. La ética predetermina las normativas en todos los grupos sociales, es decir, que la ética es el comportamiento del hombre profesionista ante su propia sociedad, formado por actitudes, valores, los cuales lo caracterizan como tal con un comportamiento adecuado del mismo, siempre en busca de la verdad y sobre todo de la rectitud. A ver, si ustedes cometerían, por ejemplo, alguien como contador les dicen, ¿sabes qué? Amigo, no tengo facturas para declarar este mes. Hazme vender una facturita. ¿Estará haciendo bien o estará faltando a su ética profesional? Faltando a Estamos su ética faltando, profesional. estamos faltando. Eso es falta de ética. Cuando vamos nosotros como ciudadanos y sabemos qué es la ética y le decimos al vendedor, ¿cuánto cuesta tu televisión? 3,000. Y sin factura. ¿Cuánto cuesta sin factura? No, pues 3,000 cuesta, más bien con factura cuesta 3,500, ¿no? Entonces, eso es faltar a la ética de las personas, ¿no? Entonces nosotros, si cuando voy a comprar, me dice 3,000, ya dame la televisión, 3,000 en 3,000, pero dame factura. Ah, no, con factura. Entonces ese hombre no tiene ética porque me ha ofrecido un objeto prácticamente ya sin cumplir las normas, ¿no? Muchas veces y ustedes tienen que tratar de llevar de buena manera la ética porque gracias a ustedes se pueden arruinar empresas o se pueden desarrollar de mejor manera empresas. ¿Alguien de ustedes conoce o ha escuchado del colegio ILADE? ¿Alguien? ¿Alguien ha conocido o ha preguntado o mínimamente ha escuchado sobre ese colegio? Gustavo, Gustavo Ríos, ¿no? ¿Quién? Nadie. Lice, es un, Recuerdo que era un colegio que se cerró por algún motivo, no recuerdo cuál, licenciada, pero estaba varios años en Potosí funcionando. Exacto. Brian quería decir. sí, Lice, lo mismo que la compañera, personalmente argumentar que era un colegio particular, licenciada. Exacto. Era un colegio particular que se encontraba en la calle Millares, justo al frente de la Universidad Técnica. Este colegio era pues un colegio, han sido uno de los primeros colegios impulsores de los intercambios. Y no eran intercambios de uno o dos estudiantes al extranjero, eran como 10 a 15 estudiantes que llevaban al extranjero a estudiar de acá de Bolivia y los del extranjero venían a estudiar acá. Tenía un prestigio enorme, más que todo en la mención de los idiomas, ¿ya? Este colegio era pues de gente que ha invertido en Potosí, pero que lamentablemente por uno y otro motivo se tuvieron que ir a vivir a la ciudad de La Paz o a Cochabamba, si no me equivoco. Y le dejaron
bajo su responsabilidad a un contador, pues el contador, que era tanto su mano derecha de los dueños, le dejaron que él haga prácticamente todo del colegio, ¿no? Pero este contador no había pagado por varios años los impuestos y los impuestos tampoco fueron a clausurarle o notificarle. Directamente este señor, ¿qué es lo que hacía? Las coimeaba pues a los de impuestos internos para que no vayan y no le molesten, ¿no? Hasta que un día hubo un problema con un maestro que no le pagó el sueldo y le fue a hacer llevar al Ministerio de Trabajo y de ahí empezó todo. Hicieron una investigación, al final hicieron hacer una auditoría y les cayó el fisco y el fisco prácticamente dijo, no, aquí deben de tantos años, se va a cobrar la multa, se va a cobrar esto, entonces los dueños ahí se quisieron movilizar, pero ya era demasiado tarde. ¿Y quién tuvo la culpa de todo esto? El contador, ¿no? Lógicamente entró a la cárcel, pero los dueños no pudieron hacer absolutamente nada y el fisco, que es el Estado, se lo agarró la institución y se fue a remar. Hoy en día, si no me equivoco, la infraestructura a duras penas se ha rematado, creo, un 50% por una persona y 50% de otra persona. Por eso es que hasta ahora no concilian, seguramente voy a haber algún problema. Entonces, como ustedes pueden ver, las atrocidades que puede haber en una empresa puede ser por los profesionales en contabilidad, ¿no? Por eso es de que las personas tienen que tener ética, ¿ya? Existen distintos tipos de administración. La administración pública, administración privada y administración mixta. Estamos hablando de administración primero, no estamos hablando de empresas, ¿ya? ¿A qué se referirá con la administración pública? ¿Quiénes regirán la administración pública? A ver, vayan nombrándome, a ver, voy a preguntarle. El gobierno, dice. El gobierno, la alcaldía, El la Estado, gobernación, licenciada. el Estado más propiamente. Ya. A ver, yo les voy a preguntar. Carla Ortega. Carla, ¿me escucha? Sí, Lisen, ¿me puedes repetir qué me estaba preguntando, por favor? Ya. ¿Qué instituciones tienen administración pública? En Potosí, digamos, en Potosí, lo que conocemos. Mm, ¿Qué instituciones qué? ¿Qué instituciones en Potosí tienen administración pública? En Potosí, a ver. Mm, Yo le hice. Gustavo Dice, Ríos. preguntó qué Gustavo empresas Ríos. tienen administración. Yo ya levanta mi mano. ¿Lisen los bancos? No, Gustavo Ríos. Las A ver, empresas las empresas, todas las empresas, dice. ¿todas las empresas tienen administración pública? No, Lice. No. Dice, en los Diga, He públicos. entendido mal la pregunta, dice. No. ¿Qué instituciones tienen administración pública? Yo le hice, yo. A ver, Gustavo primero, que está levantando la mano. Dicen, Diga. en la administración pública las que administran son impuestos, la alcaldía, el tribunal departamental también está ahí, entre esos dicen. Después la gobernación, dice. Ah, exacto. No he dicho empresas, por si acaso, he dicho qué instituciones tienen administración pública, ¿no? Y su compañero Gustavo Ríos. A ver, ¿dónde está Gustavo Ríos? Tienes razón.
Una cosa es una empresa privada, una empresa pública, ¿no? Pero cuando hablamos de administración, existe una característica especial. No estoy encontrando su nombre. Aquí está. Ya. Por ejemplo, cuando hablamos de administración, quiere decir que el Estado es el que interviene en su totalidad en la administración. ¿Qué quiere decir? Realiza sus propios contratos de personal, realiza sus propios proyectos, realiza su propia administración económica. En otras palabras, cuando hablamos de administración pública, entendemos por administración pública aquellas entidades que se identifican con el dominio político, gubernamental e institucional en la dirección de las actividades y procesos de planificación, ordenamiento, clasificación, designación de los recursos materiales y humanos que se realizan dentro del ámbito de las instituciones a carácter público, ya sean estas entidades o dependencias gubernamentales o instituciones de carácter público en niveles locales, regionales, nacionales, cuya función es encaminar los recursos a su aprovechamiento eficaz mediante la gestión ejercida por organismos o entes públicos con personalidad jurídica. En ella son los funcionarios públicos los que se encargan del empleo y la distribución de recursos pertinentemente al Estado, como los bienes económicos naturales, también humanos, muebles e inmuebles, encauzándolos hacia la satisfacción de las necesidades colectivas, ya que sea mediante proveer servicios públicos tales como el mantenimiento de entidades médicas, la revisión de agua y otros servicios a la población, la construcción y mantenimiento de infraestructuras que brinden al servicio público. En otras palabras, el gobierno de turno, como por ejemplo, me decían a son de chiste, ¿quién tiene la administración pública? Y todos en coro, de otro cosa me han dicho, el MAS. ¿No? Ellos contratan a su gente. A ver, si uno quiere entrar a la alcaldía de Potosí, ¿qué cosita tiene que mostrar, por más de que sea buen profesional? Su credencial del Aval político. Exacto, su aval político. Le van a decir, ¿no? ¿Dónde está tu carnet? A ver qué cositas has hecho, en qué cositas has trabajado, para que te demos el trabajo, ¿no? Porque por más de que sea un buen profesional, raro es que le contraten, ¿no? Entonces tiene que ver, y lamentablemente se ha vuelto así. La administración pública está direccionada por un partido político, ¿no? Ya sea aquí en Potosí, si entran a la alcaldía, le van a decir que sea del lado del Yaño. Si va a querer entrar a la gobernación, le van a decir que sea de su lado de don Johnny Mamanda, ¿no? Y así, que sea masista o que sea cesista, lo que sea. Pero la cuestión es de que la administración pública prácticamente ellos deciden sobre sus proyectos. Ellos deciden sobre su capacidad de mantenimiento de personal, sobre qué van a hacer con los recursos económicos, cómo van a conquistar a la gente. Este ultimito se ha pagado el bono, ese bono que todos han ido a recoger, me parece, los jóvenes, ¿no? Los estudiantes. Esta mañana he estado viendo una marcha de jóvenes, pero ya más no jóvenes, más viejitos, más bien diría yo, que venían de una localidad que no les habían pagado, dice. Les habían pagado también a los nocturnos, ¿no? Yo no sabía eso que les habían pagado, pero les habían pagado aquí en la ciudad de Potosí, y ellos estaban viniendo a pedir eso, ¿no? Entonces, este gobernador tiene nomás que cumplir con lo que ha prometido, eso es de orden de administración pública, ¿no? Por ejemplo, yo me he quedado un poquitito sorprendida cuando una de las ministras ha presentado en su informe de que la Asociación de Bartolinas había sido parte de la administración pública.
porque reciben recursos económicos del Estado, porque está clasificada como un ente de trabajo hacia las comunidades, especialmente hacia las defensorías de la mujer, y habían sabido recibir recursos económicos del Estado. Y siendo así, entonces ellos tendrían que trabajar para todos, no simplemente para la comunidad, ¿no? Pero cómo será escucharle de ellos, ¿no? Entonces,